Pues mira, mientras va entrando gente, os voy presentando a Esther por aquí, que alguno ya la conoceréis. Esther Aragonés, que es, pues es una crack. Yo la sigo desde hace un montón, ya se lo dije cuando propusimos esta clase. Y creo que nos va a gustar mucho porque va a hablar de un poco de cómo utilizar metáforas y simbolismos para vender más, pero que sepáis que ella es pues, especialista en marca, en branding, en cómo llevarlo toda la parte de negocio. Y creo que es la bomba. Estamos ahora hablando ya de ello. Y lo que comentamos es que creemos que esto que os va a contar y su visión como que es muy, muy potente alrededor también del mundo del copy, de cómo pueden compatibilizarse, de cómo pueden hacer buen tándem ahí. Así que creo que puede gustarnos un montón a todos. Y nada, pues os voy a aprovechar para mandar el email para invitar a más gente para que no se olvide de darle al envío. Y nada, Esther, todo tuyo, el micro, todo lo que tú quieras por ahí. Perfecto, pues muchas gracias por invitarme y nada, con muchas ganas también de explicaros todo lo que traigo para vosotros. Antes le decía a Carmelo que los copies y el branding hacen muy buen tándem, así que seguro que lo aprovecháis un montón y además también hay gente que ha venido de mi comunidad, que por aquí he visto algunas personas, así que bueno, vamos a explicar un Sí, por ahí. poquito de qué va todo eso de metáforas y simbolismos para vender más. Muchas veces parece que es como muy conceptual, ¿no? Que es algo que es un poco difícil de entender, así que vamos a bajar a tierra todos estos conceptos y os voy a explicar pues, cómo yo lo trabajo en mi propio caso, en casos de clientas y así también lo vamos aterrizando. Al final, todo lo que es metáforas y simbolismos nos ayudan a que nuestro método, nuestro servicio, nuestro mensaje se diferencien, sobre todo, ¿vale? Se habla mucho de diferenciación, pero luego te das cuenta que poca gente sabe cómo aplicar esa diferenciación. Entonces, cuando tú te diferencias, también hay algo muy importante que hacen las metáforas y los simbolismos, es que nos ayudan a recordar a esa persona. Yo me acuerdo de Carmelo porque siempre va de rosa. O sea, eso es una Eso es. chorrada, pero ¿no? Son anclajes que hacemos y las metáforas y los simbolismos hacen eso. Así que nos hacen memorables. Y eso hoy en día ya sabéis que es súper importante. Primero porque la inteligencia artificial viene muy fuerte. Somos copias de copias y al final es súper importante poder ser memorables. ¿Y qué más hace una metáfora y un simbolismo? Pues nos ayudan a vender un poco más desde el deseo y no tanto desde el dolor. Estamos muy cansados, ¿no? De ver, pues bueno, los típicos copies que vosotros sabréis un montón y que tienen que estar, ¿no? Que hablan del dolor, que hablan de la solución, que está muy bien, pero esto es como darle una vuelta de tuerca más de, vale, ¿cómo podemos hacer que sean estratégicos, que vendan, pero darles un toque más de creatividad, ¿vale? Y que no vendan solo desde el dolor, sino que haya un punto de deseo que la gente diga, quiero trabajar con esta marca porque me mola, porque lo que explica, cómo lo explica, cómo luce, las vibraciones que tiene esa marca, pues me conectan y realmente veo que hay afinidad, ¿vale? Voy a pediros por aquí si podéis encender cámaras, porque veo un montón de cerradas y es un poco frío hablar a la nada, Sí, un así que poco los que raro. podáis, perfecto, Más va entrando gentecilla, o sea que guay, guay, por ahí va llegando ya gente. genial. Vale, deciros que también los que os quedéis hasta el final van a tener dos regalitos de muchísimo valor, ¿vale? Lo dejo ahí, un poco de intriga y luego ya lo veremos. Em, y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que lo que haces es potente y profundo, pero no sabes cómo explicarlo o no se entiende? Eso como copies, pues quizá ya lo tenéis más, ¿no? Un poquito más por la mano y sí que se entiende lo que hace, pero que muchas veces también pasa que repites y repites lo que haces, ¿no? Y aún así el cliente no percibe el valor real de lo que hace. Y acaba diciendo que, pues, que el servicio es caro, que no es para él, porque no termina de conectar con eso. Y también muchas veces nos pasa que el mensaje, a pesar de que se entiende, ¿no? Que vosotros en ese sentido pues lo tenéis súper bien porque hacéis que se entiendan las cosas, a pesar de eso suena un poco parecido a lo de los demás o no es como tan simbólico, ¿no? Ni tan memorable. Entonces, sea como sea, las metáforas y el simbolismo nos ayudan a eso, ¿vale? Aquí os preguntaba, bueno, ¿cuál es vuestro caso? Si el uno, el 2 o el 3 os ha pasado, alguno de vosotros, si sentís eso, ¿no? Que
que no sabéis cómo explicarlo o que repetimos, repetimos y la gente no termina de entenderlo. O número tres, que a pesar de que se entiende, es como que se aburre un poco, ¿no? Y que es un poco parecido al de los demás. Si podéis ponerlo por aquí por el chat, también os leo. Podéis poner número uno, 2 o 3 y, y veo un poco por dónde van los tiros. Mira, Cristina dice 2, ¿vale? Que repetimos y aún así el cliente no percibe el valor. Vale. Uno y 3, ¿vale? Uno. Es súper normal, eso nos pasa a todos. Por eso las metáforas y el simbolismo nos ayudan un poquito a que eso no nos pase tanto. El número uno, perfecto. Y te apuntando por aquí y voy continuando, ¿vale? Si has escrito algunas de las tres opciones, muchas veces lo que pasa es que estamos perdiendo oportunidades de venta porque, claro, pues la gente no lo acaba de entender o no conectan con eso. Así que eso es súper importante, porque cada vez que cuentas lo que haces y no se entiende o deja indiferente, pues son oportunidades perdidas y no nos podemos permitir el lujo de ser indiferentes para los posibles clientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchísima competencia, está la inteligencia artificial y, pues bueno, el mercado está como está, ¿vale? Cada contenido que suena igual al de todos es visibilidad desaprovechada y una pérdida de tiempo, energía y dinero. Y eso vosotros, los copies, lo sabéis súper bien. También porque si invertimos en publicidad, pero los potenciales clientes piensan otro más, al final se van por donde han venido y estamos tirando dinero a un pozo sin fondo, ¿vale? Y cada vez que en una llamada de venta te dicen, por ahora no, pensaba que era más barato o lo tengo que pensar, pues la confianza tambalea y eso pues nos duele, ¿vale? El problema no está en lo que vendemos, sino en lo que comunicamos y en la percepción que las personas tienen de nosotros, ¿vale? Yo me enfoco mucho en alto valor, ahora os contaré un poco más sobre mí, y creo que todo el mundo, ¿no? Quiere que su alto valor se vea y se reconozca. Así que si bien vendes alto valor, tu percepción debe ser alto valor y las metáforas y el simbolismo nos ayudan a que eso sea así, ¿vale? Siempre que se haga bien, claro. Ahora te voy a contar el caso de Marta. Ella es clown, ¿vale? Hace teatro y también tiene una parte de coaching. Son dos conceptos como muy diferentes, ¿vale? Que es como mezclar agua y aceite, el teatro con el coaching. Entonces, ¿qué pasó con Marta? Pues que ella no sabía cómo integrar estas dos cosas tan contrapuestas, ¿vale? No sabía cómo darle coherencia y no sabía cómo explicar el valor de su trabajo, porque claro, si tú te pasas el día haciendo el payaso literalmente y luego quieres ayudar a personas un poco, ¿no? Con el tema del coaching, pues bueno, se te vuela un poco la cabeza. Entonces, con ella trabajamos la metáfora de atrévete a dar el salto. Ella literalmente en sus teatros, en todo lo que hace como clown, ella se tira de, no sé si son 5 metros, se tira a una colchoneta. Y eso es algo muy característico en ella. Entonces, vimos durante todo el proceso de trabajar juntas que eso era como el punto clave que de donde podíamos tirar un poquito del hilo, ¿vale? Y ahora os contaré un poquito más. Cuando ella da el salto, ¿no? Ese gran salto, hay un tema de confianza y de autenticidad. La tía es la más auténtica que os podáis imaginar. Entonces, cuando vimos eso y ella estaba intentando ya hacer toda la parte de coaching, nos dimos cuenta que se tenía que enfocar a un coaching para mujeres que querían ser tan auténticas como ella, ¿no? Y que quisieran dar el salto de salir de la zona de confort. Entonces pudimos unir esa metáfora de dar el salto tanto en la parte de teatro y el clown, como en la parte de coaching para mujeres que querían dar el salto en esa autenticidad. Y a partir de ahí nació como todo el concepto creativo y todo lo que trabajamos, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle en eso, pero para que veáis que muchas veces nos ayuda a que algo que no se termina de entender o que puede ser un poco incluso opuesto, pues pueda tener sentido.
todo esto no es magia, es estrategia, ¿vale? Y un toque de creatividad, que es algo que yo pues soy muy fan, porque la creatividad nos ayuda a que podamos sonar diferentes, a que la gente vea cosas que cuando tú dices uno más uno son dos, pues bueno, no dices nada nuevo, ¿verdad? Y la creatividad nos ayuda un poquito a eso. Ahora me quiero presentar un poquito también para que sepáis un poco quién soy y de dónde vengo, ¿vale? Soy consultora y creativa de marca personal de alto valor. Soy muy pesado con ese concepto porque creo que todos tenemos alto valor, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces no se percibe ese alto valor. Por lo tanto, mi propósito es un poco ayudar a las personas a que se vea ese alto valor, ¿vale? Llevo más de 18 años en el mundo del branding, el diseño y la comunicación y 4 años como mentora, acompañando a líderes a elevar su negocio, su imagen y su mensaje, uniendo dos cosas que para mí son fundamentales, la marca y el negocio, ¿vale? Hay mucha gente que hace branding, hay mucha gente que trabaja la marca y mucha gente que trabaja el negocio, el marketing, pero que se unan las dos cosas no hay tanta. Así que eso sería mi valor diferencial, ¿vale? Y he creado una metodología donde enseño a crear esos universos conceptuales de metáforas, simbolismos y demás, para que tanto de forma visual como verbal podamos crear un ADN único de la marca, ¿vale? Y eso nos ayuda a que se entienda, se recuerda y se venda mejor. Al final, mis clientas lo que dicen que me hace diferente de otras mentoras es esa visión holística, ¿vale? De poder ver tanto la marca como el negocio, esa parte introspectiva que tiene, cuando trabajamos la marca, hay mucha parte introspectiva que es de donde sale todo el mensaje, ¿vale? De donde sale toda la metáfora, de donde sale todo lo que decimos. Al final es de algo mucho más profundo que inventarte un concepto creativo y ya está, ¿vale? También uno, imagen y mensaje, y uno, la creatividad con la venta. Así que eso sería un poquito lo que me hace diferente de otras mentoras, ¿vale? Y este es el poder del simbolismo y de las metáforas. Primero que todo, te ayuda a dar claridad, ¿vale? Hacen que lo intangible se vuelva tangible. Y eso es muy poderoso porque muchas veces no sabemos cómo explicar lo que hacemos porque no es tangible. Muchas veces es como hay mucho significado detrás de lo que hacemos. Hay marcas que son como muy profundas y muy introspectivas y no saben cómo explicar eso. Entonces, lo hace tangible y hace que lo complejo se entienda más rápido. También hay una parte de emocionalidad y deseo. Las metáforas conectan con el inconsciente y activan emociones y sensaciones más allá de lo puramente racional. Y eso es súper potente, porque estamos acostumbrados a vender desde la razón, ¿vale? A vender desde el dolor, desde la solución. Y cuando vamos más allá, activando esas emociones, estamos vendiendo desde otro lugar mucho más deseable. Y eso es fundamental. También activan la diferenciación y la memorabilidad, ¿vale? Las metáforas lo que hacen es crear imágenes mentales que se recuerdan 6 veces más que un simple texto. Y además, si lo refuerzas con una identidad visual, con unas fotografías, con una narrativa que potencie ese mensaje, pues tiene mucho más impacto. Y ahora te voy a contar las diferencias entre metáforas y simbolismos, ¿vale? Y podéis ya empezar a tomar notas, a ver cómo lo podéis aplicar vosotros en vuestra marca, si os van saliendo ideas, palabras, ¿vale? Porque esto pues es un ejercicio que seguro que podéis sacar mucho jugo. Al final, a ver, la metáfora es una comparación implícita entre dos cosas que no son literalmente iguales. A ver, un segundo. Aquí. Es que me salía un texto por encima y no sé por qué. Voy a compartir otra vez. Ahora, es que me salió un mensaje aquí muy raro.
Una comparación entre dos cosas, ¿vale? Que no son literalmente iguales, pero que se pueden, que comparten alguna característica. Al final, la metáfora, su objetivo es explicar o ilustrar o enriquecer un concepto, haciendo que lo abstracto sea más tangible, ¿vale? En mi caso, yo siempre digo que la marca personal es como un árbol, ¿vale? Que crece desde sus raíces, de todo lo que tienes dentro, de lo que no se ve, em, y que al final, pues ese árbol eres tú, ¿vale? Es esa metáfora de que lo que sería para mí una marca personal, ¿no? Raíces, tronco y copa. Las raíces son todo lo que no se ve, importantísimo, y eso muy poca gente lo trabaja. El tronco para mí es el núcleo de valor, lo que tienes para ofrecer, tu servicio, el cliente al que te diriges, y la copa sería todo lo que se ve, que sería todo lo que haces de comunicación, de copy, de acciones de venta, de marketing, y estaría en la parte de arriba. Así que eso sería una metáfora y un simbolismo, al final, es el uso de un objeto, una imagen, un color, una forma, un sonido incluso, o un concepto que activan una emoción o un significado más profundo. Y ahora te cuento un poquito más para que se entienda, ¿vale? Al final, yo siempre utilizo varios simbolismos que hoy veréis para ver cómo lo podéis aplicar vosotros. Y uno de ellos es que siempre digo que la selva amazónica para mí es un concepto que tiene que ver con mi marca porque lo uno con la abundancia, ¿vale? Con la grandeza, con la autenticidad y con la libertad. Al final, ese concepto de selva amazónica para mí significa todo eso y yo lo utilizo constantemente en mi narrativa para poder explicar eso, ¿no? Esa parte de abundancia que tiene la marca personal y el negocio, esa parte de grandeza, de autenticidad, porque como la selva no hay ninguna, y esa parte de libertad y expansión, ¿no? Que nos evoca esa selva. Otro simbolismo podría ser los colores, ¿vale? El color rojo transmite amor, pasión, acción, dependiendo del contexto. También utilizo un simbolismo que sería el sonido del tambor, que va muy relacionado con esto que os cuento, ¿no? De la selva amazónica y simboliza fuerza, energía, acción y liderazgo. Así que esa parte de simbolismo lo que nos ayuda es a reforzar esa identidad de marca que queremos transmitir para conectar con el posible cliente. ¿Y cómo y dónde podemos integrar las metáforas y el simbolismo en el negocio? Porque eso que os he contado está muy bien, pero a lo mejor te preguntas, vale, Esther, ¿y todo esto cómo lo aplico yo y dónde y para qué? Pues vamos allá. Al final es la base de todo, ¿vale? Y lo puedes usar para crear tu propuesta de valor, tu metodología, un eslogan, tu identidad verbal, ¿no? Los namings, las palabras claves que utilizas, la identidad visual, tu logotipo, el diseño, las fotos, todos los colores, todo parte de lo mismo, ¿vale? E incluso el mensaje y la narrativa para la comunicación. Y ahora veréis cómo ir aplicando paso a paso. Te dejo estos ejemplos para que veas cómo lo han hecho otras personas. Este de aquí me encanta, es el caso de Uri Pujol. Él, cuando se presenta como soy piloto de aviones y de personas, ¿vale? ¿Por qué? Porque él literalmente es piloto de aviones y además es coach y acompaña a personas, por lo tanto las ayuda a pilotar. Su concepto tiene que ver con los aviones. ¿Por qué? Porque su metáfora raíz es su propia historia, de dónde viene él, cómo ha unido sus dos mundos, ¿vale? Tanto los aviones como las personas. Entonces, en este caso, la metáfora nos ayuda a explicar nuestra propuesta de valor. ¿Qué hacemos? Pues piloto aviones y piloto personas. Y ahí la gente se acuerda. Yo me acuerdo que la primera vez que lo conocí, se presentó así y yo pensé, wow, ¿no? Qué fácil. No sé, como que se te queda una imagen en la cabeza eh, que recuerdas, ¿no? Y otros coach que he conocido, pues bueno, te dicen que es coach y al cabo de un rato ni te acuerdas de ellos. Entonces, él, esa metáfora ha ido tirando del hilo y todo lo que hace tiene que ver con esta metáfora. Por ejemplo, aquí tenemos su logo, ¿vale? Y esto de aquí es una hélice que tiene que ver con el avión. Sus fotos
tienen que ver con un aviador por las gafas. Y también algo que me gusta mucho son algunas frases que él utiliza, ¿vale? Él en su página web o en su narrativa y todo lo que hace, pues utiliza frases como los aviones despegan contra el viento y tú. Tiene una narrativa y ciertas palabras clave que la relaciona con esa metáfora. Entonces hace que todo sea súper coherente, que la gente se acuerde de él. Y lo que más me ha volado la cabeza es que hace poco empezó un podcast que se llama Charlas de Altura, que evidentemente el nombre pues tiene que ver con todo su universo. Al final, eso de las metáforas podría ser como crear universos, ¿vale? Y lo mejor de todo de Charlas de Altura es que lo graba dentro de un simulador de avión. O sea, puede haber algo más potente, más coherente, más memorable, más que venda desde el deseo que todo esto. La gente cuando va a sus entrevistas alucina porque los mete dentro del simulador de avión. Entonces, todo eso funciona porque es breve, es diferenciador y es simbólico, ¿vale? Se entiende perfectamente. Crea coherencia entre sus tres mundos, la aviación, el desarrollo personal y también el montañismo. Él es un apasionado del montañismo y como veis, aquí las fotos que utiliza tienen que ver con la montaña, las frases que utiliza también, él explica su propia historia. Por lo tanto, eso tiene mucho ADN, ¿vale? Que de eso se trata. No podemos estar haciendo mensajes sin ese ADN, bajo mi punto de vista, ¿vale? Tiene fuerza visual y autoridad implícita. ¿Por qué? Porque un piloto transmite control, liderazgo y calma ante la turbulencia. Y cuando tú conoces un piloto, ya de por sí, ya dices, ¿no? ¡Wow! Que lo ves como una autoridad. Por lo tanto, él eso lo refuerza, ¿vale? Las fotografías y la identidad visual y verbal potencian ese concepto. Y como he dicho, ese podcast que tiene que se llama Charlas de Altura y dentro de un simulador de avión, pues es espectacular. Así que podéis ir pensando qué podríais hacer vosotros, ¿no? Y cuál sería esa gran idea, ese concepto o esa metáfora del que podríamos tirar del hilo. Vamos ahora con otra marca muy conocida que es Red Bull, ¿vale? Red Bull también utiliza varias metáforas en diferentes sitios. Tenemos la metáfora de el toro, ¿vale? Él utiliza el toro como pues para simbolizar la parte de fuerza, ¿vale? La parte de potencia, empuje, lo terrenal, la acción, ¿vale? Y luego también utiliza el color rojo, que simboliza energía, pasión y fuego. Eso tenemos por un lado. Y luego también tenemos el concepto de las alas que utilizan, ¿no? En todos sus anuncios que dice Red Bull te da alas y su eslogan. Esas alas representan el sueño, la aspiración, la elevación. ¿Y qué simbolizan esas alas? Pues libertad, el romper límites, el volar alto. También las alas simbolizan poder interior, ¿no? Activan la energía vital. También simbolizan elevación, que es alcanzar esas metas imposibles bueno, ya sabemos todos qué tipo de patrocinios hace Red Bull. Así que Red Bull también tiene una manera de utilizar metáforas tanto en el logo como en el eslogan, ¿vale? Luego tenemos a Mónica Galán Bravo, que supongo que muchos la conocéis. Yo tuve el placer de entrevistarla en mi podcast, que es Branding Amazónico, por si la queréis buscar. Y me gusta mucho porque ella ha conseguido que su metáfora vaya vinculada a su método. Al final, Bravo, ¿vale? Es un acrónimo. ¿Y qué significa? Pues significa como las cinco fases de su método. La B significa bienvenida, la R reconocimiento, la A autoridad, la V valor y la O ovación. Entonces, ha sido muy creativo como lo ha hecho, porque además Bravo es su apellido. Entonces, ha unido en esa metáfora el bravo de aplaudir, ¿no? Que sería un poco la promesa de ese método,
ella te enseña su método y ¿para qué? Para conseguir que tú hables bien en público y que la gente te aplauda. Y ese bravo sería esa parte de metáfora, que evidentemente está súper bien vinculada con su apellido, que eso es sublime, ¿vale? No es fácil llegar a ese nivel, pero tiene un apellido pues que se lo permite. Así que aquí tenemos otra manera de aplicar la metáfora. Y ahora te preguntarás, vale, quizá tienes alguna metáfora, has jugado con algunos conceptos y cualquier metáfora nos vale. La respuesta es no, ¿vale? Las metáforas y los símbolos, primero que todo, no se inventan, sino que se encuentran, ¿vale? Ellos, o sea, es unir cosas que tú ya tienes dentro, cosas que tú haces y cómo las haces, para que eso tenga un sentido. Porque si inventas una metáfora, como pues cualquier metáfora, y no tiene una base sólida, no hay un significado, se va a caer esa metáfora. Y al cabo de un tiempo vas a decir, cojo otra metáfora porque no me llena, porque no representa realmente algo importante. Entonces, deben de conectar con tu perfil de cliente, sobre todo, y también representar tu personalidad de marca. ¿Por qué te digo eso? Porque si no o sea, si tiene tu ADN, que eso está muy bien, pero no conecta con el perfil de cliente, no te va a servir para nada, porque lo que queremos es que la gente afín el tipo de perfil que tú quieres, conecte con eso y te elija. Entonces tiene que conectar con ellos, ¿vale? He comentado al principio que utilizo mucho el concepto de amazónica, de la selva, que vamos a profundizar en eso también y os explicaré todo el proceso. ¿Qué pasa? Que yo hablo mucho de la marca holística y me enfoco también en mujeres holísticas, ¿vale? Perfiles que ven lo que venden desde un punto holístico, un punto quizá más profundo de lo habitual. Por lo tanto, esa parte de bosque, de naturaleza, de selva, conecta muy bien con ese perfil. Y siempre cuento una cosa para que veáis el poder que tiene, que es que una de mis clientas, después de empezar conmigo, el primer día me dice, Esther, dice, no te lo vas a creer, pero yo tengo en la espalda un tatuaje así de grande con un árbol y unas raíces. Entonces, todo ese concepto que yo os explicaba, ¿no? De las raíces, del árbol, conecta con ese tipo de personas. Entonces, no es casualidad que muchas de mis clientas conecten con la naturaleza y su concepto o su manera de ver el negocio también tiene que ver con esa introspección. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que conecte con el perfil de cliente. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero hay que hacer un análisis profundo del cliente, ¿vale? Y de nuestra identidad como marca. Porque una cosa es la identidad nuestra y la identidad de marca. Muchas veces coinciden, otras coinciden en ciertas partes y potenciamos lo que más nos interesa, ¿vale? Pero tenemos que tenerlo claro. Luego, para esta identidad de marca, lo que se trabaja son la herramienta de los arquetipos de Carl Jung, ¿vale? Seguro que vosotros como copies también ya os suenan, así que eso también nos ayuda muchísimo a encontrar esa metáfora. Si está desalineado todo esto, no nos sirve, ¿vale? Y no vende. Por lo tanto, es un paso súper importante. ¿Por qué nos fallan algunas metáforas? Primero, porque no conectan con tu personalidad. Entonces las usas un tiempo y las desechas. Dices, va, esto no vende, ¿no? Porque no la sientes tuya. O también puede ser que estén desalineadas con el cliente ideal. A veces he visto personas que tienen conceptos y metáforas muy infantiles, muy ñoños, con un look también como muy que no va con su cliente, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. También pueden fallar esas metáforas si son clichés, si son genéricas o muy literales, si carecen de significado o de profundidad, si no reflejan la personalidad ni el tono de la marca y si se usan de forma aislada, sin un ecosistema. Yo siempre hablo de ecosistema simbólico. Tú puedes tener una metáfora raíz, pero luego tener que todo lo de alrededor tenga sentido y realmente potencie ese mensaje, porque si lo usas de forma aislada no te va a servir para nada, ¿vale? Ahora te voy a desgranar todo mi ecosistema simbólico, ¿vale? Para que entiendas un poquito más, pues cómo se trabaja todo eso. ¿Cómo se pasa de la idea al símbolo?
¿vale? El convertir lo abstracto en algo fácil, claro, tangible, sobre todo, y memorable. Como he dicho antes, el significado es lo más importante. Si no hay ese significado profundo, pues ninguna metáfora te va a servir, ¿vale? Y las ideas centrales de mi marca nacen de que para mí, antes que hacer marketing, necesitamos ser, necesitamos saber quiénes somos, necesitamos saber qué ADN tenemos, necesitamos mirar hacia adentro, ¿vale? Y sin esta estrategia y ese ADN, ni esa base sólida, que para mí simbolizan raíces, la marca se cae, al igual que un árbol. Entonces, aquí ya hay mucho significado de lo que yo pienso, cómo se tiene que trabajar una marca, pues se extrae como la base de todo. Y ese es el paso a paso que yo sigo, ¿vale? Primero es mirar hacia adentro para encontrar ese significado. Luego afino lo que hago y para quién lo hago, porque como os he dicho, la metáfora tiene que estar conectada con la persona a la que queremos vender. Si tú quieres vender algo de lujo, no puedes hacer una metáfora que sea infantil, porque no va a conectar, ¿vale? También profundizo en mi método y mi servicio. Cuando tú profundizas en todas las fases que tiene tu método, el servicio, cómo lo estructuras, cómo lo nombras a esas fases, ¿no? Cuando vas viendo todo eso, te ayuda a poder tirar del hilo de esa metáfora. Después definimos la metáfora base o metáfora raíz y el ecosistema, que el ecosistema se va creando poco a poco, no es algo que creas de un día para otro, ¿vale? Un día creas el nombre de, no sé, el eslogan, otro día creas el nombre de tu comunidad, o sea, vas creando diferentes pues, símbolos. Y luego hay que dar forma a las ideas con una identidad. Y yo, como vengo del mundo del diseño, lo que hago después de un proceso con clientas es que las que quieren, pues yo lo tangibilizo en una identidad visual, ¿vale? En unos colores, en una marca, en un estilo de fotografía, de diseño. Entonces, eso sería como la última parte. Mucha gente que se dedica al branding lo que hace es la número 5, que es damos forma a la identidad visual y ya está. Pero hay que hacer mucho trabajo antes para que realmente tenga ese sentido. ¿Cómo miré hacia adentro en mi propia marca? Pues primero que todo, la parte de historia de marca, que no sé si vosotros la habéis trabajado, es hacer un poco, ¿no?, de background, de, bueno, de dónde vengo, qué he conseguido, cuáles han sido mis puntos de inflexión, qué ha pasado en mi vida que hace que ahora hago lo que hago y cómo lo hago, ¿vale? Entonces, esa parte de historia de marca es súper importante. Yo en mi caso vengo, como he dicho, del mundo del diseño, la creatividad, pero también me gusta mucho la parte de acompañar a personas. De hecho, yo me planteé en su día estudiar psicología, porque en ese momento no había coaching, si no, quizá hubiera hecho algo de coaching, ¿vale? Pero psicología no encajaba conmigo. Y como no encajaba conmigo, lo deseché. Pero años después me di cuenta de que esa parte de acompañar, de sostener, es algo que para mí es importante. Entonces, eso es lo que hago yo ahora. Y esa historia de marca tiene que ver con el servicio que yo hago, el acompañamiento que yo hago, porque no me he quedado en ser una diseñadora normal, sino que hago un acompañamiento. Por lo tanto, esa historia de marca es fundamental. Y os invito a que penséis en esa historia vuestra, ¿no? De cuáles han sido los pasos que os han traído hasta ahora y cómo podemos rascar de ahí para que realmente lo que ofrecemos pues aún sea más diferenciador, ¿vale? Después, también algo importante cuando miras hacia adentro es ver lo que te apasiona. En mi caso, me apasiona la naturaleza. Por lo tanto, para mí tenía mucho sentido que mi marca respirara naturaleza. Y esa parte de amazónica, de selva y tal, me conectaba muchísimo porque me encanta viajar, me gusta lo salvaje, la aventura. Entonces, para mí era algo como que tenía que ser así, no podía mi marca respirar a otra cosa. ¿Por qué? Porque mi pasión es esa. Luego también trabajé la área de genialidad, que en mi caso es la creatividad, ¿vale? De mentores de marca hay muchos, de marketing también, por esa parte de creatividad pues hay menos. Y de ahí nace todo mi enfoque. Por lo tanto, si tú no miras esa parte interna, el enfoque que vas a hacer pues probablemente sea igual que lo que hace todo el mundo, ¿vale?
Trabajé arquetipos y personalidad. En mi caso, mi arquetipo es exploradora y maga, ¿vale? Por lo tanto, la exploradora me venía súper bien, ¿no? Con ese concepto de amazónica, de libertad, de abundancia, de descubrir. También trabajé mi emoción, la emoción que yo quería transmitir con mi marca. En mi caso es la motivación, ¿no? El empoderar, el sacar lo mejor de las personas. Por lo tanto, esa motivación con Amazónica existe, ¿vale? ¿Qué tipo de energía también quería transmitir con mi marca? En este caso quería transmitir vitalidad, optimismo, fuerza. Y ese concepto de Amazónica y la selva, pues otra vez reforzaban todo esto, ¿vale? El tono de comunicación, en mi caso, es inspiracional, ¿vale? Y también tiene la parte de es claro y directo, o sea, tiene como dos ángulos, ¿no? Esa parte inspiracional de amazónica, que evidentemente el mismo nombre también es inspiracional, pero luego tengo una comunicación como muy clara y muy directa. Por lo tanto, todo eso también tenía sentido con esa parte de la metáfora. Y de ahí, de todo esto, nació la primera idea, que eran las raíces, ¿vale? Entonces, esas raíces eran como la base de todo y poco a poco se fue transformando en esa parte de amazónica, porque amazónica vino después. Primero vino como, ostras, para mí la raíz es importante, ¿no? Pues teníamos ya la raíz por un lado. Luego, ¿qué hice más? Afiné lo que hago y para quién. Y sobre todo, cómo lo hago, ¿no? Redefiní mi cliente ideal, el nicho al que me enfocaba, porque yo al principio no me enfocaba a mujeres holísticas, me enfocaba un poco más a todo el mundo, pero luego me fui dando cuenta que mi mensaje y mi visión de 360 conectaba muy bien con las personas que tienen metodologías holísticas también. Por lo tanto, cada vez fui afinando más ese cliente. Y al principio pues me enfocaba más a mujeres y hombres, ahora cada vez me enfoco más a mujeres, no por nada, sino porque también conectan más con este mensaje, ¿vale? Luego alineé mi marca con mi ADN y el de mi cliente. Y luego el tronco del árbol se convirtió en el símbolo de estructura. Y era como, vale, estructura y núcleo de valor que conecta las raíces. Por lo tanto, teníamos ya las raíces y un tronco. Y de ahí ya nació pues el concepto de árbol, ¿vale? Después de, con todo este proceso también definí mi método y el servicio, mi servicio estrella, ¿vale? Definí los pilares del método, el paso a paso, estructuré el servicio y el árbol se fue consolidando como esa metáfora central de todo el método, ¿vale? Y aquí lo veis un poco representado. Esta imagen la utilizo mucho porque también es bastante memorable y la gente se acuerda bastante. Entonces, es un método sencillo de 3 pasos, raíces, tronco, copa y una imagen que en este caso está hecha con inteligencia artificial que pues representa eso, ¿no? Que tú eres esa marca y los 3 pilares de este método. Y luego aquí, pues bueno, eso es un poco como yo estructuro el método y los diferentes servicios. El paso número 4 es que cree un ecosistema simbólico. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos ya el concepto raíz, esa parte de árbol, y luego tenemos, imagínate el árbol y todo el ecosistema simbólico que envuelve, ¿no? ese concepto de árbol. Entonces pasamos de raíces a árbol y de árbol a selva amazónica. ¿Por qué amazónica y no de otro sitio? Pues porque tenía esa parte, ¿no? de salvaje, de abundante, de expansiva, que me venía súper bien. Además tiene un punto exótico, el nombre también era como muy inspirador. Pues fue cogiendo forma así, ¿vale? Añadí sus metáforas, ¿vale? Empecé a hablar de mudar la piel, ¿no? Que es cuando cambias esa identidad, y en mi caso, como también hago esa parte de branding y de identidad visual, es como, vale, vamos a mudar la piel. Empecé a introducir diferentes animales, como el tigre, esa serpiente, ¿no? De la mudar la piel, diferentes submetáforas dentro de la metáfora raíz. Bauticé mi metodología como metodología amazónica. Bauticé el servicio como Amazonican Business y bauticé otros activos de marca, como pueden ser la newsletter, el podcast o la audiencia.
La newsletter se llama Cartas desde el Amazonas, el podcast Branding Amazónico y la audiencia, pues a mis chicas las llamo amazónicas directamente, ¿vale? Y poco a poco fui desarrollando esa identidad verbal única. El último paso, el 5, es que lo tangibilicé todo en un branding con una identidad visual y verbal. ¿Y allí qué hice? Pues evidentemente el logotipo, que ese logotipo tenía mucho significado y ahora lo vais a ver. Elegí una paleta de color simbólica también, que cada color representara cosas importantes de mi marca. Trabajé también el concepto y las fotografías de la marca para no ser una marca más que tiene fotos como mucha gente con la tacita y sobre un fondo de estudio blanco. Los diseños, las tipografías que utilizo, los nombres, los eslogans y palabras propias que he ido creando, ¿vale? Entonces, ahora lo veréis un poco también cómo se traduce a nivel visual. Tenemos aquí esa E y esta A, que es Esther Aragonés, y tenemos esa parte de esa curva que representa la raíz, que para mí es el ser, ¿vale? Entonces también mezclamos líneas muy rectas con líneas curvas, que es esa dualidad que yo tengo, ¿no? Las líneas curvas representan la creatividad y las líneas rectas representan la estrategia, el negocio, las ventas. Entonces, de ahí hemos ido como representando un poquito todo lo que os estoy contando, ¿vale? Aquí está mi logotipo entero y esto de aquí sería el isotipo, ¿vale? ¿Qué más? El simbolismo, ADN y arquetipos. Depende del arquetipo que tú tengas y el de tu cliente, usaremos unos simbolismos u otros, ¿vale? En mi caso, como tenía el arquetipo principal exploradora, que representa libertad, autenticidad, acción y descubrir nuevos caminos, que en este caso lo relaciona un poco con la creatividad, pues me venía súper bien. Y simbolismos visuales que también utilizo, pues son mapas, brújulas, ríos, caminos, selva y los de animales que os he contado antes, ¿vale? Y luego también hay simbolismos verbales que utilizo palabras como descubrir, explorar, libertad, expansión. Hablo también mucho de la jungla digital, de mudar la piel, que ya ha salido antes, ¿vale? Entonces, poco a poco vamos creando toda esa parte. Como veis, las fotos que voy poniendo aquí también ilustran un poquito todo esto, así que también vais viendo un poco cómo va. Vale. Después hay algo importante que en el branding, ¿vale? Que son los valores de marca, que muy poca gente los trabaja bien porque muchas veces veo páginas web donde ponen mis 3 valores de marca son y nunca más se supo, ¿no? Ponen profesionalidad, no sé, pues los 3 típicos. Y luego tú miras toda la marca y no los ves realmente reflejados, no los ves ni en cómo escriben, ni en cómo es la marca, ni cómo es visualmente. Entonces, para mí también es muy importante esa parte, ¿vale? Por lo tanto, esos simbolismos que hemos estado hablando también los aplicamos en los propios valores de marca. Para mí, mis 3 valores de marca son autenticidad, acción y libertad, ¿vale? La autenticidad, el símbolo que utilizo, evidentemente son las raíces, esa parte del ser. Y es construir desde dentro hacia afuera con una base firme, ¿vale? Después está la acción, que lo podemos simbolizar con unos pies caminando por un sendero, unos pies descalzos, por ejemplo. Y ahí lo que quiere decir un poco es ese movimiento claro hacia objetivos concretos. Y luego tenemos la libertad, que el símbolo que uso muchas veces son aves, el vuelo y también esa visión 360 de la que os he hablado al principio, ¿vale? Expansión, independencia, pues sería toda esa parte de libertad. También el simbolismo lo podemos aplicar al color, ¿no? Cómo trabajamos el color para despertar sensaciones y emociones en nuestra audiencia. En mi caso, estos son como mis colores de marca, ¿vale? Ese rojo granate que simboliza fuerza, creatividad, pasión y acción,
Luego está este verde más oscuro que representa naturaleza, crecimiento y estrategia. Tenemos el negro en pequeñas dosis, ¿vale? Que representa elegancia, poder interior y alto valor. Y luego tenemos ese verde como más ácido, como un poquito más vivo, más fresco, que representa eso, vitalidad, frescura y energía renovadora. Al final, todos estos colores tienen que ver mucho con cómo soy yo, ¿vale? Cómo es mi personalidad y también tiene que ver con la personalidad de mis clientas, de mi clienta ideal, ¿vale? Esa mujer empoderada que también no busca esa fuerza o la tiene ella, esa pasión, una mujer también de acción. Por lo tanto, tiene todo mucha coherencia. Todos esos simbolismos también los podemos aplicar a la fotografía de nuestra marca. Como he dicho, mucha gente, pues las fotos que tiene son o los selfies que nos hacemos nosotros mismos o vas a un fotógrafo, le dices que te haga una sesión de fotos y te hace pues una sesión sobre fondo blanco, probablemente con tejanos y camiseta blanca y una taza de café en la mano. Y yo vengo para deciros que hay mucho más, que podemos ser mucho más creativos, podemos llamar mucho más la atención y hacer que nuestra marca realmente se vea de más valor y sea más memorable, ¿vale? En mi caso, las fotografías que hice fueron en un bosque, ¿vale? Potenciando todo lo que os he contado hasta ahora. Y luego lo he intercalado con otras fotografías que evidentemente no están hechas por mí, pero que vienen bien con todo lo que yo estoy hablando, ¿vale? Texturas, paisajes así como muy abundantes, donde también se respira libertad, se respira esa abundancia que tiene la naturaleza. El simbolismo también lo podemos aplicar a la identidad verbal. Y en este caso tenemos lo que os he dicho al principio, ¿vale? Lo de cartas desde el Amazonas es la newsletter, el método que es amazónica, el podcast. Em, Algo que también hago mucho es que yo no hago cafés virtuales, hago mojitos virtuales. Entonces es algo que, pues bueno, pues llama un poco más la atención, tiene que ver con algo más tropical y al final, pues bueno, todo lo que suene un poco diferente a lo que hace todo el mundo, pues es bien, ¿vale? También utilizo mucho palabras como las semillas, el regar. Y ahora quiero hacer una dinámica de reflexión, ¿vale? Y que lo vamos a hacer por el chat y penséis un poco si usáis símbolos o metáforas actualmente, ¿vale? Si es que sí, que pensáis si clarifican el mensaje o si son solo de adorno, ¿vale? Si están también alineadas con vuestro cliente ideal o no. Si reflejan vuestra personalidad y si los usamos de forma aislada y sin un ecosistema que lo sostenga o lo usamos bien. Así que os dejo por aquí. A ver, por aquí ha escrito, voy a leer. Vale, Cristina, ¿recomiendas que toda marca tenga su metáfora y simbolismo? A ver, lo ideal es que yo te diría que sí, ¿vale? No, no todas tienen por qué tener, pero es importante que podamos sonar ya diferentes a los demás, porque si todos están haciendo lo mismo, es la única manera de poder ser un poco más reconocible y memorable, ¿vale? Entonces, yo siempre te diré que sí, porque yo creo en eso y a mí, pues yo todo lo que estoy creando con mi propia marca y la de las clientas, luego se ve, también vendes desde otro lugar, te conectas mucho con lo que vendes. Yo cuando hago un diseño, ya solo hacer los posts de Instagram con estas fotos, ostras, ya me motivo, ya pienso, ¿no? En el próximo viaje quizá. Entonces, yo sí lo recomiendo. Matías ha dicho igual que mi foto. No sé a qué te refieres, si quieres concretar. Vale, Camila, pude unirme hace unos 10 minutos más o menos y quedé soñando con lo que estás mostrando. Me alegro. Perfecto. Ahora he puesto esta dinámica de reflexión, ¿vale? También para que me digáis por el chat, pues si usáis símbolos y metáforas y todo esto. Ricky, cuando comunicas tu valor de marca mediante un storytelling, ¿cómo se hace uso de la metáfora? Em,
¿puedes especificar un poquito más? Hasta ahora estoy explicando un poco cómo lo estoy utilizando. De hecho, yo lo utilizo constantemente. En todo lo que hago aparece Amazónica, aparecen estas fotos, aparece mi identidad verbal. No sé, si me hago un vídeo, pues siempre me pongo plantas por atrás. Bueno, siempre no, pero intento, ¿no? Es como que en todo lo que hago intento que eso esté reflejado. Pero si quieres concretar algo más, especifícamelo, por fin. Vale, ponedme por el chat si usáis o no metáforas. Poned sí o no. Y si es que sí, ¿cuál? Vale. A veces pensáis que no usáis, pero sí que usáis. Porque a veces hablamos y decimos, sí, porque esto es como no sé qué, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero las estamos utilizando. Y algo muy curioso es que cuando yo trabajo con mis clientas, yo no me invento las metáforas. Es que muchas veces al hablar con ellas, de repente dicen algo que yo hago, wow, ¿no? Y conecto las ideas y digo, tía, si es que ya lo tienes, si es que es tuya, yo no me lo he inventado. Por lo tanto, que muchas veces sabían, ni ellas mismas saben que la están utilizando. Así que a partir de ahora también darle una vuelta, porque seguro que cuando escribís o ponéis ejemplos o habláis o lo que sea, pues probablemente sí que hay alguna metáfora que estáis utilizando. Vale, Ricky dice, en la historia de mi marca se aplica de qué forma la metáfora. No te entiendo, Ricky. Si quieres, o lo especificas por aquí un poco más, o si no, al final de todo, abriremos micro y ahí podremos profundizar un poquito más. ¿Vale? Camila dice que no sabía que existía ese mundillo. Vale, ok. Pues por ahora veo que no estáis usándolo, así que bueno, seguro que os viene súper bien la clase para también empezar a pensar y a inspiraros, ¿vale? Em, vale, del 1 al 10, ¿cómo te sientes con tu marca con lo que hemos visto? O sea, sabiendo que 1 es que no tienes nada trabajado esto, 10 sería mucho, un 5 sería, oye, pues he ido trabajando pues los colores o he ido trabajando ciertos conceptos o ciertas palabras. También siendo copies, seguramente la identidad verbal quizá la tenéis un poquito trabajada. Ponedme ahí un numerito. Vale, Camila dice 4. Cristina 6, 7. Camila, estoy armando. Vale, perfecto. Vale, y ahora os enseño otros ejemplos, ¿vale? De algunas clientas que han tangibilizado su marca. O sea, primero hemos trabajado todo a nivel de bajarlo a tierra y luego pues hemos tangibilizado todo con un ecosistema, con un branding visual y todo, ¿vale? Mira, Leo dice 8, la vengo trabajando hace rato. Perfecto. Y Leo, ¿tienes metáfora? ¿Utilizas alguna? Ponme sí o no. Ricky un 7, perfecto. Vale, pues vamos a ver otros ejemplos. ¿Os acordáis de Marta al principio que os he explicado que ella es clown y también es coach de autenticidad? Pues así fueron las fotos que hicimos, ¿vale? Que ella se ve saltando, como no podía ser de otra manera. Y toda su marca también tiene ese punto de Marta que está como un poco alocada y el apellido que es como más serio, ¿no? Para también tener esos dos mundos que ella tiene de clown y de coach. O sea, hemos unido ahí dos mundos. También trabajando, pues eso, el tipo pues de letras, la composición y todo lo que es su marca. Vale, aquí trabajamos el isotipo, que el isotipo es el símbolo que va relacionado con la marca, ¿vale? Y en ese caso, como teníamos el concepto de atrévete a dar el salto, ella está saltando y esto de aquí representa una M de Marta que a la vez representa una mujer saltando.
Y es ella con su peinado, porque como veis también tiene el pelito corto y como el flequillito así, entonces sería una representación de ella. Aquí trabajamos también las fotografías, ¿vale? Relacionadas con sus valores, que son autenticidad, conciencia y autoliderazgo. Por lo tanto, toda su narrativa, sus fotografías y todo lo que ella está haciendo, todo tiene que ver, ¿no? Esa parte de más de locura, esta parte más como más seria, con libros, porque ella es súper intelectual y le encanta leer y le encantan los libros, entonces hay como ese mix de doble personalidad, que eso nos pasa a muchas personas, que es como, no, es que yo no soy solo esto, ¿no? Pues en su caso lo traducimos así. Y la parte de autoliderazgo. Los colores también que utilizamos, ese rojo, el rosa, que es más femenino, el amarillo y este azul. Este es un azul más oscuro que pues representa también esa parte más seria. Luego su servicio y su método lo llamamos el salto de la reina. De hecho, también ese nombre salió un día de casualidad. O sea, no estuvimos haciendo un braining, sino un día hablando, yo le dije, ella dijo no sé qué el salto, yo dije el salto de la reina, y fue como, hostia, si yo ayudo a mujeres a que salten para dar un paso hacia la autenticidad y se conviertan en reinas, pues vamos a utilizar ese concepto para todo, ¿vale? Entonces, también fue muy guay porque ella se dedicó a la autenticidad, ¿no? A ese coaching de autenticidad, no porque sí, sino por su historia, por todo lo que os he dicho antes, ¿no? Cuando miras hacia adentro y dices, es que yo no puedo ser una coach, me lo invento, de, no sé, de altos cargos en una empresa. Ella es auténtica, ella es lo que es payaso, hace teatro. Entonces, la autenticidad fue como, se cayó del cielo y fue como, es que tiene que ser eso, no puede ser otra cosa, ¿no? Y a veces buscamos, ¿no? ¿Y dónde me han hecho? ¿Y qué hago? ¿Y cómo tal? Y en tu propia historia puede ser que esté la respuesta. Y ahora vamos a ver el caso de Cristina San, ¿vale? Ella es facialista, ¿vale? Y facialista, pues cuando te dicen facialista, yo al primer momento pensaba que era la que hacía limpiezas de cutis, ¿vale? Y luego, pues cuando me explicó, digo, a ver, pues vamos a buscar las palabras adecuadas para dar el alto valor, ¿no? Explicar el alto valor que tiene lo que haces. Ella no sabía cómo comunicar que no era una esteticista, ¿vale? Y que no hacía limpiezas de cutis, sino que lo suyo era mucho más profundo y de alto valor. Por lo tanto, trabajamos la marca primero con unas tipografías mucho más elegantes de lo que tenía, que tienen más peso, y luego aquí un tagline donde poníamos facialista y alta cosmética orgánica. Ciertas palabras que potencian y elevan el valor de lo que hace. Porque si tú pones solo facialista, la gente no sabe ni lo que es y no pone en valor lo que tú haces. Entonces aquí segmentamos también, ¿no? ¿De dónde nació su marca? ¿Vale? Tenemos el símbolo, que es este, y aquí su metáfora era el reloj de arena. ¿Por qué? Pues porque para ella era muy importante el concepto de detener el paso del tiempo en el rostro, ¿no? Porque ella hace tratamientos para que no envejezcas tan rápido y detener ese tiempo. Y luego también algo que me dijo a ella fue como, pero es que no hago solo eso, sino que hago que cuando las mujeres vienen a hacerse un tratamiento, tengan un ratito para ellas, estén tranquilas, estén sin estrés, ¿no? Y detener ese estrés del día a día para buscar calma y bienestar. Entonces teníamos como dos conceptos del tiempo. Tiempo de envejecer y tiempo para cuidarse. Entonces aquí dibujamos pues un reloj de arena, que era el símbolo de ese tiempo, con dos aspas así que tienen como el equilibrio, ¿no? Entre uno y otro. Por lo tanto, aquí el reloj de arena, el tiempo, fue como el hilo conductor de toda su marca. A partir de ahí, a ver, espera, no. A partir de ahí trabajamos también el estilo de fotografías con una luz pues un poco más interesante, como más elegante, colores, ¿no? Como el negro, porque ella me decía, no, es que el negro
Claro, es que yo hago limpieza, ¿no? Hago tratamientos, el negro es como muy agresivo, depende de cómo lo uses y de cuándo, ¿no? Y ella tenía algo muy guay que también tenía una dualidad muy fuerte, porque era como muy sensible ella, pero a la vez era muy cañera. Entonces, el negro también nos daba eso, ¿vale? Esa elegancia, esa fuerza y ese contraste. El beige nos daba esa tranquilidad, ese natural y esa calma. El ocre daba ese punto de felicidad, optimismo y buena energía, esa parte de autoestima. Y el verde, pues esa parte de estabilidad, de también dar protagonismo al orgánico, ¿no? A esa alta cosmética orgánica y tema de bienestar y salud. Por lo tanto, todos los colores también eran simbolismos. Luego salió el eslogan, que fue detén el tiempo en rostro y alma. O sea, es algo corto, sencillo, que se entiende, que suena bien. Utilizamos también esa imagen de fondo, ¿no? Para potenciar esa parte del tiempo. Entonces, con todo eso, ya tú mirabas otros perfiles de su competencia y mirabas todo eso que habíamos creado y es como, no tiene nada que ver, ¿no? Y otra vez vuelvo a deciros, el alto valor que tenemos muchas veces no se ve. Y con cosas así, pues podemos hacerlo realidad, ¿vale? Mira, Cristina dice, tengo 2 ideas para mi marca. Gracias, Esther. Como siempre, masterclass de alto valor contigo. Y Leo dice que de momento no, pero que va trabajando la identidad verbal. Perfecto. Pues con la identidad verbal seguramente empezarán como a salir ideas. ¿Y en qué te beneficia tener un universo metafórico en tu negocio? Pues que tu mensaje se entiende y se recuerda al instante, sobre todo. Acelera la decisión de compra porque cuando un posible cliente está valorando varias opciones y una es más apetecible, se ve más de alto valor, es más memorable, tiene como un punto más, ¿no? Esa sensibilidad, esa emoción que transmite la marca, pues eso se nota. Aumentas el valor percibido de tu marca y el precio deja de ser importante porque la gente quiere formar parte de eso. Te diferencias sin esfuerzo y dejas de sonar a ChatGPT porque has creado, ¿no? Todo ese universo que todo tiene sentido, tiene una identidad verbal propia, visual propia, todo tiene sentido, por lo tanto, ayuda muchísimo. Un universo metafórico te da una brújula para crearlo todo. Como veis, también voy utilizando la palabra brújula, ¿no? Que antes os he dicho que forma parte también de mi identidad verbal. O sea, luego lo tenemos que ir introduciendo en todo lo que haces. Que antes preguntaba, ¿quién era? Ricky, ¿no? Que en la historia de marca, que cómo se aplica. Pues aquí, por ejemplo, estoy haciendo una masterclass y también, ¿no? Pues explico mi propia historia, utilizo esas palabras. Em, Eso que decía, un universo metafórico da una brújula para crearlo todo. El contenido, cuando tú creas contenido, puedes crearlo grabándote normal o puedes irte a un bosque a grabarte el contenido. Cuando diseñas el feed de Instagram, puedes hacer también pantallazo de tu cara con un título encima o unas fotos que sean coherentes. Cuando haces un diseño o un anuncio, tu página web, las fotografías, los nombres, los servicios, incluso las experiencias presenciales, si haces, ¿no? Pues pueden tener, yo por ejemplo hice un evento presencial y lo hice en unos jardines de un hotel porque mi marca pedía exterior. Yo no me puedo meter dentro de una habitación de hotel, una sala de hotel a dar una masterclass, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que ver con todo lo que vas haciendo con tu marca para que sea coherente. El problema es que muchas marcas pequeñas creen que el simbolismo es solo para las grandes, ¿no? Al final piensan, bueno, yo estoy en un punto muy pequeño, que esto no es para mí y tal, pero eso es lo que nos puede hacer diferenciarnos, ¿vale? Es una mejor herramienta para dejar de competir por precio y empezar a vender por valor, que eso nos cuesta muchísimo. No sé cómo vamos de tiempo. Ah, bien, las 7. Vamos bien, Perfecto. vamos bien. Vale. Otra cosa que también a veces me dicen, ¿no? Hacer todo esto debe ser muy caro y complicado. Es como, wow, muchas cosas. Me encanta, pero lo veo como muy complicado. Al final también deciros que es un proceso, ¿vale? Es paso a paso. Es un proceso que es muy bonito, es muy ameno y es divertido.
Y al final es una inversión para muchos años que puedes rentabilizar rápido, porque si vendes algo de alto valor, al final se rentabiliza muy rápido, ¿vale? Al final también tener en cuenta que la percepción de valor y autoridad que te da el tener todo eso trabajado es incalculable, porque ya dejas de ser pues, uno más, ¿vale? Otras cosas que a veces me decís, mi marca ya tiene un mensaje claro, yo no necesito esto. Y siempre digo lo mismo, una cosa es tener claridad y otra es tener magnetismo. Y aquí estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Es como, vale, podemos hacer que sea más claro, pero además que sea más magnética tu marca. Lo simbólico no reemplaza tu mensaje, sino que lo amplifica, hace que se entienda mejor, porque al final puedes tener un mensaje claro, pero si no que genera una imagen mental, ¿no? O una emoción al cerebro de quien lo ve, pues se olvida y hoy en día ya sabéis que con el scroll es como todos somos iguales y se nos olvida fácilmente. Esto funciona para ti porque tu marca es muy visual. Y eso lo que te diría es que funciona para mí porque es estratégico y no importa si eres abogada, terapeuta o CEO de una multinacional, al final hay que buscar el cómo, ¿vale? Lo mío está enfocado a mí, para mi tipo de cliente, para mi tipo de servicio y cada uno pues tendrá más o menos creatividad en función de, ¿no? de a quién se dirija y de cómo sea su marca. Al final, tu cliente también necesita entender tu valor de forma visual y emocional, porque si no, nos basamos en datos, en una página de venta, en algo como muy, bueno, como muy que va a la venta directamente, ¿vale? Entonces, esa parte más emocional, pues también nos ayuda a que puedan tomar decisiones de otro lugar. Así que bueno, después de todo el rollo que os he pegado, espero que pues bueno, tengáis como nuevas ideas. He visto por aquí que sí. Y lo que quería deciros es que si después de este taller sientes que tu marca merece más claridad, más diferenciación o más alma, ¿no? Que dices, es que ya llevo tiempo como pensando que tengo que darle una vuelta. Pues ha llegado el momento de poder trabajar o una parte de todo lo que hemos visto, porque hay personas que dicen, mira, Esther, yo todo esto no, pero quizá me interesa, no sé, trabajar ese concepto para mi método y poder explicar mi método de forma fácil y visual y a partir de aquí luego ya se verá. O hay gente que dice, oye, a mí me gustaría poderlo trabajar todo, ¿vale? Para poder pues, aumentar el valor percibido, las ventas, los precios. Hay gente que está como en proceso de subir precios, entonces es también un buen momento. Así que si eso te ha resonado y tal, tengo dos regalos para ti, ¿vale? El primer es una sesión uno a uno, ¿vale? Para analizar tu caso y un vale para invertir en tu marca. Ese vale será de 100 euros, ¿vale? Para las personas que pues quieran trabajar algo conmigo. Entonces, si te resuena todo esto, si dices, oye, pues mira, esta sesión uno a uno de regalo para que analices mi caso y veamos qué tal, pues si te interesa, tienes aquí el código QR, es momento de escanear, te va a llevar a WhatsApp y allí pues me enviará un mensajito automático y luego te contacto, ¿vale? Entonces, lo que hacemos en esta sesión es ver en qué punto estás y los objetivos que tienes, ¿vale? Analizamos tu caso y vemos qué puede estar fallando y te llevas foco, claridad y próximos pasos, ¿vale? Si después de todo lo que estemos hablando quieres, si quieres más, pues te explicaré cómo poder trabajar juntos a partir de 500 euros, ¿vale? En el caso de que quieras trabajar una cosa concreta, menos los 100 euros de regalo, que es el segundo regalito que os he dicho. Así que si alguno de vosotros queréis trabajar eso, la metáfora raíz, el ecosistema, el método, los namings, ¿no? Que estáis en proceso de, jolín, ¿qué nombre le pongo a mi servicio, a mi comunidad, a mi newsletter? Y tengo un potipoti. Logotipo, el diseño del feed, cualquier cosa de estas, o todas, porque habrá algunos que lo querráis todo, pues tenéis el código QR. Y para ir terminando, pues este regalo es para ti si sientes que, aunque tu mensaje es claro, suena igual, ¿vale? Que los de la competencia, si te cuesta explicar lo que haces de forma sencilla pero poderosa y los clientes no terminan de entender qué haces ni por qué eres su mejor opción, si tu método o servicio
queda algo abstracto, ¿no? Que a veces no se termina de entender, pues también te irá bien esta sesión conmigo. Si no tienes ese hilo conductor del que hemos estado hablando, que da coherencia y significado a tu marca, y ya tienes ganas como de, ¿no? De, jolín, me molaría tenerlo para poder construir algo mucho más potente. Si sientes que no logras conectar emocionalmente con la comunidad, pues también es muy buena opción. Tema de namings, que ya lo he dicho antes, ¿no? Que estás buscando el nombre del método, el servicio, la newsletter, o simplemente deseas una marca más valiosa y diferenciadora y creativa, entonces es para ti. Dejo al final de todo otra vez el código QR para los que queráis. Y ahora abriré paso, a ver por aquí si tengo, vale, a más preguntas, ¿no?